Buenas noches, Ángel, Carlos, Ernesto. Eh, una disculpa por retrasarme un poco en las grabaciones. He tenido algunas situaciones de salud en la semana pasada, pero ya estoy un poquito mejor. Eh, bueno, voy a dejar unas grabaciones para retomar algunos aspectos del curso, ya que no hemos tenido la facilidad para poder coincidir de manera virtual en algún día en específico, pero bueno, dejo una serie de videos cortos como orientación, ¿no? Incluyendo uno que voy a dejar para hacer una pequeña retroalimentación de sus tareas, hablar un poco de ellas, pero bueno, en el que vamos, en el que vamos a retomar en este momento, vamos a hablar un poco sobre los temas del curso que quedaron pendientes desde la pasada introducción. Eh, bueno, un poco dando contexto histórico de la filosofía del lenguaje. Eh, la línea que sigue los estudios filosóficos del lenguaje de vertiente analítica, que ya con sus tareas, sobre todo de la segunda unidad, pudieron un poquito matizar quizá ustedes que la filosofía del lenguaje tiene esta raigambre aristotélica fincada en la comunicación intersubjetiva, ¿no? em, Fincada en un problema de naturaleza lógica acerca de qué dicen, vamos a poner, o qué es lo que dice lo que decimos del mundo, ¿no? Esa es un poco la cuestión, eh, que se queda un poco de lado, que si bien inicia con Frege y continúa con Moore, con ciertas premisas ontológicas, es decir, ciertas cuestiones relativas en torno a qué dice el lenguaje del mundo, ¿sí? Después va a tomar este giro estructural, por llamarle de algún modo, este giro logicista, en donde el asunto va a ser qué es lo que dice la proposición de lo que decimos del mundo, ¿no? Hay un dice que se añade, ¿no? Vamos a hablar de lo que dice eh, de las condiciones veritativas sobre lo que decimos del mundo y no tanto de cómo se estructura lo que decimos del mundo, que ahí entran las consideraciones semánticas que le interesan, por ejemplo, a Frege y no a Russell, ¿no? Pero bueno, yendo un poco en orden, históricamente esta vertiente de la filosofía del lenguaje, al menos la académica, de la gamma aristotélica, se remonta o la podemos remontar hasta el tiempos de los sofistas y de los pitagóricos, el debate entre sofistas y pitagóricos en torno al carácter natural o artificial del lenguaje, ¿no? Eh, en este sentido, los pitagóricos sostuvieron sobre todo que entre palabras y cosas había una relación o un vínculo natural. Eh, Así tenemos, por ejemplo, a Heráclito y a su discípulo Crátilo, que va a ser eh, Cratilo, que va a ser el que va a tomar el protagonismo en el diálogo socrático, en el diálogo de Platón, que se retoma muchas veces como, vamos a poner, como punto de origen de las discusiones filosóficas sobre el lenguaje, ¿no? En el caso de los sofistas, Parménides defiende la artificialidad del lenguaje. Generalmente el problema filosófico del lenguaje en sus inicios se articula en torno a si el lenguaje este, tiene una correspondencia con la realidad, una correspondencia natural, ¿sí? O es una convención humana, ¿no? Es una producción humana. ¿M? Es decir, si las cosas son las que, si el lenguaje es aquello que extraemos de las cosas, o si las cosas son aquello que construimos mediante el lenguaje, ¿no? Si el concepto de objeto es un concepto o el concepto mismo de realidad es un concepto que nosotros, los seres humanos, creamos para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Para decirnos cosas entre nosotros. Bueno, entonces tendríamos por ese lado en una posición naturalista a los pitagóricos y en una posición artificialista o convencionalista a los sofistas, ¿no? Como Parménides. Para Parménides, lo que le da significado a las palabras es la ley, la regla, la convención humana, ¿no?
Los sofistas adoptaron el convencionalismo así pues en el lenguaje, ¿no? En el diálogo del Crátilo, ya remontándonos a Platón, podemos ver justamente la discusión entre naturalistas y entre artificialistas o convencionalistas, eh, a través, o vamos a ponerlo, del problema de la rectitud de las denominaciones, ¿no? Este es el problema central del diálogo platónico del Crátilo. Es decir, el problema de cómo dar nombres adecuados a las cosas. ¿Ok? Ahí Crátilo va a defender una actitud naturalista y Hermógenes, como hemos visto, una convencionalista, ¿no? Eh, Se recoge sobre todo el naturalismo de Pitágoras y el de Heráclito en este diálogo, eh, y por parte de Crátilo, ¿no? Y el artificialismo de Demócrito y de los sofistas, representado por la figura de Hermógenes en el diálogo, en este diálogo socrático. Lo más importante del diálogo, en sí para la historia posterior de la filosofía del lenguaje va a estribar en que se va a tener como paradigma a partir de aquí la noción de nombre, ¿no? Principalmente la del sustantivo, o el ónoma, ¿sí? Para los griegos. En este sentido, lo que se inaugura, es una discusión semántica, ¿sí? Sobre la correspondencia entre los nombres y las cosas, ¿ok? De ahí nace la problemática filosófica en sentido, del análisis o del pensar sobre el lenguaje, ya no directamente sobre, digamos, la discusión, naturalista y convencionalista primera entre los sofistas y los pitagóricos, pitagóricos siendo, los naturalistas, sofistas, repito, siendo los artificialistas, se asienta en una cuestión más metafísica acerca de, si el lenguaje, del origen del lenguaje, si tiene origen en las cosas o en los seres humanos, ¿no? Pero aquí ya, en el Crátilo se empieza en pro de buscar ese punto medio, a través de la dialéctica, platónica, entre las dos posiciones, entre el naturalista y el artificialista o convencionalista, se empieza a privilegiar el análisis, digamos, sobre las estructuras mismas del lenguaje, ¿sí? No tanto su origen, sí su origen va a ser el punto de discusión, pero empieza a hablarse de la importancia de la evaluación epistémica, ¿sí? Acerca de lo que decimos, ¿no? Del mundo, no tanto de su origen, sino su valor, por decirlo de algún modo, ¿no? Em, Platón, puede, en este sentido, que haya sido el primero en distinguir entre ónoma y rema, es decir, eh, propiamente entre sujeto y predicado, ¿no? En donde ónoma no es propiamente el nombre, sino el sujeto, y el rema es el predicado o el verbo también es tomado de esta manera, ¿no? Así entonces, sobre los nombres, Platón buscó su relación con las cosas, ¿sí? Entendiendo, esta relación con las cosas como una relación de denominación adecuada a las cosas, ¿ok? O sea, que la palabra de algún modo encajara con la realidad. Eh, la posición de Crátilo, insisto, es naturalista. Nos dice que existe por naturaleza una rectitud de la denominación, para cada una de las cosas, y que no, esta denominación no puede ser impuesta por los seres humanos, por algunos, sino que existe de por sí. Es decir, sí, en ese sentido puede haber denominaciones falsas, ¿no? Es decir, que no se adecúen a la cosa. Eh, por su parte, el convencionalismo en este diálogo que va a defender Hermógenes, para él todas las denominaciones son correctas, ¿sí? Esto implica que las cosas tienen una esencia inmutable, la cual existe por sí misma. El argumento en contra de esta consideración es básicamente que el hombre no es la medida de todas las cosas y por lo tanto tampoco es el origen de las denominaciones o no puede imponérselas a la realidad, ¿no? Eh, El argumento contra, repito, contra los naturalistas es que puede haber denominaciones, falsas, ¿no?
también en este sentido, ¿no? Eh, la existencia de denominaciones falsas, la prueba de denominaciones falsas, ¿no? Para sentar un poco adelantándome un poco a qué se refieren con que, vamos a ponerlo así, ontológicamente, a qué se referiría esta concordancia entre las palabras y las cosas, la denominación y la realidad y la existencia de esa realidad. La cuestión es que los nombres o la manera o las palabras que se usan para nombrar las cosas hasta cierto punto tendrían que corresponder con las cualidades o características de las cosas. La cuestión aquí, y no solo con este naturalismo, sino con todo naturalismo, es que depende de una noción espectatorial, dirían algunos, es decir, fincada en el sentido de la visión para la determinación, en este caso, de las nociones filosóficas, ¿no? Dicho de otra manera, si fincas la relación entre palabras y cosas en los términos de su adecuación, no tanto de su corrección, sino en términos de la adecuación por la vía de la descripción del objeto, ¿sí? Es decir, que la palabra sea una palabra que describa las características enumerativas del objeto, pues estas características deben agotarse de acuerdo a la percepción que se tiene del objeto, ¿no? Y esta percepción está determinada por el sentido de la visión, y el sentido de la visión es, como se verá posteriormente con Descartes, del todo imperfecto para dar cuenta de la cualidad total, de la cualidad vamos a ver, que circunscribe a un objeto en tanto forma y en tanto contenido, ¿no? Bueno, para Sócrates en este diálogo, ¿sí? Es el experto, el filósofo, o el nomotetes, va a decir, el que le puede dar o el que en todo caso podría supervisar lo que las cosas son, ¿sí? Y lo que a las cosas, o el nombre correcto que se le debe dar a las cosas, ¿no? Hay una mediación que interpone Sócrates en este sentido, sigue siendo una cuestión naturalista para Sócrates, al menos en el diálogo, bueno, el personaje de Sócrates puesto ahí por Platón en su diálogo, pues sí, sí, solamente que intenta resolver la cuestión del origen, poniendo al filósofo, al experto, como aquel que tiene acceso al objeto, ¿sí? A la realidad del objeto, y que por lo tanto, vamos a ponerlo de esa manera, es el juez que puede ver la relación que hay entre palabras y cosas, el que tiene acceso a las características del objeto y que puede determinar la manera correcta de decir su nombre, o de asignarle un nombre con respecto a esas características, ¿no? Así la rectitud de las palabras, o más precisamente de los nombres, consiste en que éstas indiquen cómo son las cosas, pues. Mm, una conjetura al respecto, que en lo que se trata de defender esta idea, es que las primeras palabras fueron una imitación de las cosas y de sus propiedades. La denominación, en este sentido, se va a tomar por la imitación de las cosas mediante la voz, ¿ok? Lenguaje sería la imitación de las cosas mediante la voz. Aquí lo interesante es que el dar nombre adecuado a las cosas eh, va a ser denominado justamente como el hablar con verdad, ¿sí? Y lo opuesto a hablar con falsedad, ¿sí? Porque no, vamos a decirlo, eh, hablar con falsedad se referiría de este modo a no dar con la esencia de las cosas, ni hacerla manifestar a través de la voz, ¿no? Entonces es una noción muy primitiva de verdad que va a tener ciertos índices eh, vamos a ponerlo de esta manera, de problemática epistemológica, puesto que nos introduce una noción de verdad determinada justamente por eh, la construcción del lenguaje como un acceso al mundo, propiamente hablando, ¿no?
Dicho de otra manera, hablar bien, ¿sí? Hablar adecuadamente es hablar con la verdad, ¿no? Entonces posiciona al lenguaje como desde una postura, que esto tiene que ver un poco con lo de sus tareas sobre realidad y lenguaje, desde una postura realista, se le llama realismo, desde un realismo metafísico que va a derivar en un realismo lógico después, ¿no? Eh, bueno, pero aquí la cuestión es, que se va a preguntar aquí mismo dentro del diálogo, Sócrates, es dónde buscar la esencia de las cosas, a partir de ella misma o de lo que se dice de ellas mismas, ¿no? Para Cratilo, al final de cuentas, la esencia de las cosas está en lo que se dice de ellas, ¿no? Entonces, esta bifurcación va a ser muy importante tomar en cuenta ya para que la puedan pensar un poco. Repito, ¿dónde buscar la esencia de las cosas? Si denominar bien las cosas es hablar con la verdad y hablar con y lo es, según el diálogo, en tanto hablar con la verdad es dar con la esencia de las cosas, imitar la esencia de las cosas por medio de la voz. eh, ¿Cómo llegamos a la esencia de las cosas? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ante la esencia de las cosas para convertirla en voz, ¿no? Eh, a partir de ella misma, sí, esa es la posición un poco en el sentido socrático, ¿sí? Es decir, el que tiene acceso a las cosas es el filósofo, el experto, ¿sí? O, por otro lado, ¿sí? La esencia de las cosas hay que buscarla en lo que se dice de las cosas mismas, ¿no? Esta es la posición que después va a derivar en un cientificismo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Tenemos aquí enfrentada ya la filosofía, ¿sí? Como un acceso inmediato a las cosas a través de la intuición, y la ciencia, ¿sí? De una manera representado o anticipada por la postura de Crátilo, ¿no? En torno a qué es de lo que se dice, ¿sí? De la claridad con que la cosa se nombra, de donde vamos a poder tener acceso a la manifestación de la esencia de la cosa, ¿no? Después pasamos, después de esta síntesis platónica, pasamos a Aristóteles con el convencionalismo, ¿sí? Es una postura, ya dijimos, contraria a la idea de que, vamos a poner, de que el lenguaje que el origen del lenguaje está en las cosas mismas, ¿eh? Eh, para Aristóteles, el lenguaje es el vínculo del pensamiento para ir hacia la cosa. Pues vamos primero a la realidad en cuanto conocida y después a la realidad en cuanto tal, ¿no? La palabra primero se relaciona así con la cosa, ¿sí? Con la cosa pensada. La primera relación para Aristóteles es con la cosa pensada y luego con la cosa real, ¿no? Esta es la oposición contraria a la que se viene desarrollando en el diálogo del Crátilo. Para Aristóteles, las cosas tienen la misma esencia en la realidad que en la mente. Lo único que se modifica es su existencia. Es decir, sí, vamos a ponerlo así, no hay eh, vamos a poner la verdad de las cosas para el naturalista se completa, ¿sí? Hasta que la cosa pasa a la voz. La esencia de la cosa es cuando la cosa es dicha, ¿sí? Y lo vamos a ver en un momento que esto tiene una resonancia particular en esta cuestión de Frege Russell, ¿sí? Porque para el naturalista, todavía el sujeto tiene una fundamentación importante, ¿no? Es decir, la realidad, a final de cuentas, es la realidad para el sujeto, es una forma de acceso al mundo, esa sería la realidad. Y la forma de acceso adecuada, fidedigna, la verdadera forma de acceso para el naturalista es el lenguaje, porque el lenguaje es la voz imitando el mundo, la esencia de las cosas, ¿no? Pero para Aristóteles, un convencionalista, no, ¿sí?
vamos a poner, la esencia de la cosa no cambia, la cosa vamos a ponerlo solamente de esta manera, la esencia de la cosa es la misma, ¿sí? Es la misma afuera en el mundo que adentro, ¿sí? Eh, la única cuestión es que los seres humanos se ponen de acuerdo, ¿sí? Para poder tener este, vamos a ponerlo así, ese acceso limitado, ¿no? Sí. Dicho de otra manera, lo que pasa en la mente, ¿sí? Solo es una modificación de la existencia de la realidad, ¿no? Pero la realidad misma no es que cambie, ¿sí? Se modifica solamente su forma en la mente, ¿sí? Eso sería un poco para Aristóteles, la cuestión, ¿no? Eh, ¿Qué más podríamos decir? Que es en la cuestión de para Aristóteles. Mm, ok, si lo queremos ver así, de otra manera, ¿sí? El naturalista, el lenguaje viene del mundo, de la cosa, a la mente, ¿sí? Y para Aristóteles, ¿sí? Eh, el lenguaje es la manera en la que nosotros vamos a la cosa, ¿sí? Las cosas están allá afuera y los seres humanos nos ponemos de acuerdo en un instrumento, en generar un instrumento para salir de nosotros mismos y ir hacia las cosas. Mientras que para el naturalista, las cosas nos dicen, ¿sí? Vamos a poner, nos ponen el lenguaje de alguna vez, las cosas mismas nos transmiten el lenguaje, ¿no? A través de la imitación y haciendo uso del instrumento de nuestra voz, ¿no? Ok. Entonces, esas serían las dos posiciones, ¿no? La convencionalista de Aristóteles y y, y digamos, y la naturalista, ¿no? De Crátilo. Después viene Frege, sí, damos el salto hacia Frege, en su lucha contra el psicologismo, ¿sí? Su posición es muy importante porque recupera a una noción del lenguaje en tanto estructura lógica, ¿no? Es decir, eh, va a interesar para Frege eh, qué es lo que se forma o, o qué es lo que produce o cuál es la consecuencia de lo que decimos o lo que decimos propiamente como producto, ¿sí? Es decir, para Frege, cuando decimos que le interesa más lo lógico que lo psicológico, queremos decir que le interesa más qué es lo que produce lo que decimos, qué forma, ¿sí? O qué producto arroja lo que decimos y no cómo decimos las cosas. Es decir, le interesa más, lo lógico es qué decimos, ¿sí? Mientras que lo psicológico es cómo lo decimos, ¿sí? El proceso. Y entonces el punto de pauta de Frege es interesar a la filosofía por por lo que se dice y no por cómo se dicen las cosas, ¿sí? ¿Qué se dice del mundo y no cómo se dice el mundo? Es decir, las palabras en este sentido para Frege dicen algo sobre algo y no meramente algo, ¿ok? Esa distinción es importante. Repito, las palabras en este sentido, al tomar Frege posición por la lógica, para el análisis del lenguaje, para él las palabras van a decir algo sobre algo y no meramente algo del mundo, ¿no? Lo importante es el algo que se dice sobre algo que decimos del mundo, por decirlo así. Eh, Dicho de otra manera, la tesis central de Frege es que siempre decimos algo que conocemos sobre algo, ¿ok? Y ese conocimiento es una mediación con el mundo, ¿sí? Es conocimiento aprendido, ¿sí? Nunca decimos, nunca vamos directo para Frege hacia las cosas,
sino primero está, digamos, la interpretación que tenemos, ¿sí? El sentido, ¿sí? Y después con ese sentido nosotros ligamos hacia las cosas. Esa es la misma posición aristotélica, se lo pueden ver, ¿no? Nosotros con el lenguaje vamos al mundo. La diferencia es que aquí el lenguaje, ¿sí? Está previamente articulado en conceptos. Los conceptos es la manera en la que nosotros ligamos lo que decimos con lo que vemos, con lo que nos ocurre en el mundo, con lo que está afuera o con lo que no controlamos, lo que nos ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para Frege, en este sentido, hay una identidad referencial y hay una identidad de sentido. El sentido es lo que captamos cuando escuchamos la expresión, mientras que la referencia es el objeto que la expresión designa como tal, ¿no? Expresión del signo lingüístico, la, este, la palabra como tal, ¿no? El sonido, ¿sí? En este sentido, para Frege puede haber perfectamente sentido, pero no necesariamente referencia como en un Pegaso, ¿no? El Pegaso tiene sentido porque hay un concepto, ¿sí? Una característica comprendida en una transmisión del lenguaje, ¿sí? Una transmisión social y cultural del lenguaje, pero no hay un Pegaso en la realidad, por decirlo algo así. No hay un elemento en el mundo al cual podamos aplicar Pegaso, ¿sí? Pero sí hay una entidad, digamos, no objetiva que podemos reconocer como Pegaso. No aplicamos la palabra al mundo, sino reconocemos el concepto. Esa es la función que el lenguaje tendría ahí en este sentido para Frege. Así para Frege lo verdaderamente importante es decir, lo que, eh, lo que dice algo de la realidad, ¿sí? eh, es, es básicamente lo asertivo, ¿sí? Es decir, son oraciones indicativas, ¿ok? Vamos a ponerlo así. El lenguaje tiene alguna finalidad o una relación con el mundo porque permite decir algo, afirmar algo del mundo, no decir cualquier cosa, ¿no? Las interrogaciones, por ejemplo, no podrían ser relevantes en este sentido al conocimiento, ¿sí? De la realidad, porque no tienen valor de verdad. Es decir, no pueden ser verdaderas ni falsas las preguntas, por ejemplo, ¿no? En el sentido en el que Frege lo está pensando. Entonces, repito, dentro de la filosofía de Frege el lenguaje tiene una función para el conocimiento, no para la comunicación como tal, y esta función deviene solamente en tomar en consideración como lo importante del lenguaje las oraciones que afirman algo del mundo, es decir, que pueden ser verdaderas o falsas. Eh, el sentido de una oración es en este caso el concepto, ¿no? El lenguaje transmitido culturalmente o socialmente, el lenguaje aprendido. Y su referencia es el valor de verdad, es decir, la referencia está determinada por la verdad o falsedad del concepto. En este sentido, va a adoptar una posición cercana a la de la lógica de Tarski, en la cual algo es eh, verdadero o falso si tiene un correlato en la realidad, algo que decimos, digámoslo así, la nieve es blanca, sí, de hecho la nieve es blanca en el mundo, ¿no? Ahora, en contraste con Russell, no hay una distancia como tal, porque siguen el mismo proyecto lógico, ¿no? Sin embargo, para dejarlo muy concreto, que es lo que quisiera que distanciaran ahí, en Frege el sujeto es importante, ¿sí? De la oración. En Russell no. La oposición, a mi modo de ver, importante que hace Russell en On the Notting sobre la filosofía de Frege es la eliminación del sujeto. Hace toda una teoría en donde la connotación, ¿sí? No va, el sentido, pues, del concepto no va a ser relevante porque busca eliminar al sujeto para eliminar, vamos a poner las paradojas relativas a la identidad, ¿no? Es decir, eh, la importancia de quién dice algo del mundo, ¿no? De la existencia. En Frege todavía es importante quién dice algo del mundo, ¿sí? Porque
Vamos a ponerlo de esta manera. Eh, el, eh, el lenguaje está al servicio del conocimiento, como decíamos, ¿no? En Frege. Y en ese sentido, el conocer es una acción como tal, no algo accidental, ¿sí? Sino que se desprende de lo que nosotros podemos afirmar o negar del mundo. Entonces, el material de análisis de la filosofía del lenguaje de Frege, en este caso, va a ser las oraciones que podemos hacer del mundo, ¿ok? Eh, que puede hacer un sujeto del mundo. Entonces, cuando decimos podemos hacer, me quiero decir que en Frege predomina una noción del lenguaje en términos de un hacer, de una acción. Y un hacer una acción eh, es algo que un sujeto, es algo que se relaciona con un sujeto. O sea, tiene como prioridad algo que el sujeto realiza, una realización por parte de un sujeto. ¿Ok? En Frege no, ¿sí? Eh, lo importante no es, por decirlo así en Frege, lo que Juan dice, ¿sí? Sino el hecho que se dice algo de lo que dice Juan, ¿no? Entonces, hay otra consideración en Russell que va a ser importante, es que al eliminar el sujeto, el verbo o el predicado va a tomar un protagonismo y entonces el sujeto convertido en una X puede ser sustituido, por llamarlo de alguna manera, y el lenguaje se convierte en una descripción de los hechos, ¿sí? Eh, o acontecimientos o cosas que le ocurren al sujeto. Entonces tenemos dos posturas del lenguaje que aquí voy a dejar esta cuestión. En el siguiente video pasará a Wittgenstein, pero vamos a matizar antes de eso y vamos a ver cómo se relacionaría con Wittgenstein también estas dos posturas. Frege, por un lado, una noción donde el sujeto es importante, es decir, el lenguaje como acción, ¿sí? Hacia el mundo, y Russell, al eliminar el sujeto, ¿qué sucede con el lenguaje? Cambia la noción del lenguaje, desde mi punto de vista, necesariamente a una funcionalidad del lenguaje en la cual toma relevancia la descripción de hechos, de sucesos o de cosas que pasan en el mundo, ¿sí? Que son visibles, ¿sí? Intersubjetivamente, ya no solamente por un sujeto individual, ¿sí? Sino que son del dominio, por decirlo así, de una esfera mayor, ¿sí? Eh, Pública puede ser como es la ciencia en general, ¿sí? Y que ya no se circunscribe necesariamente a lo que ve, a lo que hace o realiza, o a lo que, particularmente a lo que dice un sujeto en un momento particular y determinado, eh, en un momento particular y determinado en el tiempo y en un lugar localizado del mundo, ¿no? Entonces tenemos Frege sujeto, Russell sin sujeto y veremos algunas consecuencias de inicio para concluir esta parte en el siguiente video que espero estar subiendo el día de mañana y el domingo también, ¿no? Infinitas gracias, muchachos, compañeros, por su atención. Mañana continuamos con otros dos videos. Mañana, espero estar brevemente checamos lo de sus tareas, que llevan hasta el momento. Lo voy a ligar con esto. Creo que voy a seguir con esta parte de sujeto y no sujeto. Y ya lo checamos para ver esta cuestión de realidad y lógica que quedó por ahí, y analíticos y continentales, ¿no? Infinitas gracias de nuevo por su atención, compañeros. De a partir de ahorita va a ser constante nuestra comunicación en video. Les digo una disculpa tenía unas cuestiones de salud que me impedían hablar bien la semana pasada, pero a partir de ahorita vamos a hacerlo con constancia. Espero diario, si no cada 1 o 2 días, para acelerar un poco eh, o recuperarnos un poco en la cuestión de contextualizar históricamente a la filosofía del lenguaje. Bueno, ahora sí ya me voy.
Infinitas gracias de nuevo. Saludos.